doctor Gustavo Baigorri, que es andrólogo, con el cual vamos a hablar de la... Ahí lo tenemos a Gustavo. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ya son las noches, no me diga que son las noches porque me agarra... Hola, hola. Hola, sí, está perfecto, está perfecto. Bueno, Gustavo, vos sos urólogo, andrólogo y sexólogo. Yo soy urólogo, andrólogo, psiquiatra y sexólogo. Toda la vida. Sí, abarqué la constituyente del varón, digamos, en cuanto al mecanismo de lo vinculado a la sexualidad, a la medicina sexual, y estoy en el Hospital Torrú a cargo del área de sexología y medicina sexual. Sería como bueno, la idea, bienvenido a nuestro programa Chequeo General. Muchas gracias. La idea de convocarte es hablar sobre la disfunción eréctil en el hombre y cuando la disfunción eréctil, empezar, ¿no? Por ahí, cuando la disfunción eréctil puede ser un signo o síntoma de una enfermedad distinta. Por ejemplo, no sé, me imagino que la diabetes, la hipertensión podrían producir secundariamente disfunción eréctil. Ese es el tema para empezar. Es exactamente como lo referís, Donato. Viste que con el paso de los años se van manifestando síntomas en el varón que están vinculados a los trastornos miccionales, la pérdida de energía, las alteraciones del humor, la sensación de menor bienestar general, el insomnio y las disfunciones sexuales. Hoy sabemos que de estas afecciones están muy relacionadas entre sí. El tema es que el varón suele consultar aisladamente por cada uno de estos temas con distintos profesionales y muchas veces se tarda bastante tiempo entre que el varón consulta y que el profesional a veces identifica los mismos el mismo factor de riesgo es multicausal. Te hago una pregunta, Gustavo, primaria. Definamos sencillamente disfunción eréctil, porque si a un hombre un día no tiene una erección, ¿es disfunción eréctil? Si no puede sostener la erección, ¿es disfunción eréctil? Si tiene la erección, tiene el orgasmo y no puede eyacular, no eyacula semen, ¿es disfunción eréctil? Digo, 3 ejemplos que son los que uno escucha a menudo. La respuesta sexual humana que describen Master y Johnson allá por los años 66 en Estados Unidos, época del Ku Klux Klan, había que animarse a publicar algo sobre la sexualidad humana, ¿verdad? Ellos lo describieron como, todavía lo utilizamos, la respuesta sexual implica la erección, una meseta antes de eyacular, un mayor estímulo que incluye la eyaculación y el orgasmo sincrónicamente y luego la detumescencia. Todo este complejo mecanismo que se organiza a distintos niveles del sistema nervioso central, porque el orgasmo es cerebral, la eyaculación es periférica a nivel de los receptores y de la médula sacra, o sea que un varón puede eyacular sin tener un orgasmo, por ejemplo si tiene una lesión medular, o tener un orgasmo sin eyacular si está operado de próstata, por ejemplo. Definiendo lo que vos me preguntabas, con todo criterio, la disfunción eréctil es la incapacidad persistente o recurrente para conseguir y mantener una erección suficiente para una actividad sexual duradera, por lo menos durante los 3 últimos meses como mínimo. No es que es un evento aislado, que varón, si bien una disfunción eréctil es una emergencia, para todo varón en algún momento que lo haya tenido es una emergencia, pero no implica que toda disfunción eréctil va a ser va a estar implicando una enfermedad subyacente. Pero para darle el sentido de tu inicio, ¿verdad? La disfunción eréctil es un marcador precoz, muchas veces de una enfermedad que no se sabía que existía y que termina siendo diagnosticada cuando el varón consulta por disfunción eréctil. Por eso es que el consumo, independientemente de sildenafil, por ejemplo, a veces esa pequeña ventana que permitiría el diagnóstico de lo que le está causando la disfunción eréctil se cierra porque, por la venta libre o porque lo recomendó un tío, un amigo, un primo, o porque la compró en la farmacia sin receta. O sea, es que esto me lleva a nuestra cultura netamente coitocéntrica, donde si no hay, los varones tenemos como un... Vos interrumpirme cuando quieras. No, sí, claro, tranquilo. Vamos bien. Viste que los varones tenemos un camino al podio
y a la vez al cadalso, que es el pene. O sea, si no hay erección, no existe nada del resto, entonces quedamos a veces atrapados en lo que significa la disfunción eréctil, con el impacto que eso genera y el retraso en la consulta. Hay estudios que muestran la dificultad del paciente y la dificultad del médico para hablar sobre disfunción eréctil. No hay en Argentina un estudio que muestre qué porcentaje de pacientes hablan de disfunción eréctil en la consulta, pero por ejemplo, no sé, en Brasil el 22% hace la pregunta al médico, y el 70% el paciente y el 8%, por ejemplo, el acompañante del paciente. El médico suele esperar que el varón pregunte y no abre ese icono porque o no tiene tiempo, o no tiene los elementos del conocimiento, o no sabría qué hacer si después de preguntar si tiene una buena sexualidad, y se ocupa exclusivamente del síntoma por el cual consultó. Y hay un gran retardo o queda en una díada, digamos. El médico piensa, bueno, si tiene algún problema, que me lo pregunte. Y el varón se queda esperando que el médico le pregunte si tiene una buena sexualidad. Esto muchas veces retrasa la consulta por disfunción eréctil, y lo que suele traer por detrás justamente el síntoma el síntoma sería la disfunción eréctil. La causa, diabetes, hipertensión, aumento de las grasas en sangre, o sea, lo que le llamamos dislipemia, y la baja testosterona. Todos estos elementos conjugados junto con el sedentarismo traen aparejado una lesión del endotelio. El endotelio, para no ponerse cientificista y práctico, ¿no? El endotelio es como la funda interna de los vasos sanguíneos. Todos los vasos sanguíneos, independientemente del diámetro, tienen una funda interna que se llama endotelio. Eso tiene una función de relajación y contracción de los vasos sanguíneos, y tiene que ver con todo el manejo del tejido de los vasos sanguíneos. Ese endotelio, esa alfombra interna que tienen los vasos sanguíneos, se va afectando justamente por el tabaco, la hipertensión, la diabetes, y va produciendo síntomas que están vinculados a el tamaño del vaso sanguíneo. Entonces, una arteria cavernosa, el pene tiene por dentro. ¿Puedo mostrar una imagen? Muestre el pene, doctor. Bueno, es una forma de decir, no es una forma de decir. Sí. Muéstrelo y muestre los cuerpos cavernosos, carajo. Para que la gente vea, para que la gente vea Radio Verdad, Streaming Verdad. Muéstrelo. Bueno, no, a ver. Acá lo bloquean. No, perdóname, me exalté. Los sex shop. No se consiguen los sex shop, ¿verdad? Porque es un pene para mostrar. Perfecto. Justamente el pene tiene por dentro estos dos cilindros que se llaman cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos, la fisiología normal de la erección es el pene está flácido, la sangre entra y sale normalmente, excepto cuando uno se estimula, se erotiza, se excita, entonces se llena de sangre a alta presión, se llenan los dos cilindros de los cuerpos cavernosos, y eso hace que se produzca la erección más rígida, así como una simplificación. Bien, las arterias que llenan el pene, que se llaman arterias cavernosas, tienen un endotelio. El tema es que estas arterias tienen 1 milímetro a 2 milímetros de diámetro como máximo. Entonces se tapan mucho tiempo antes de las arterias coronarias. O sea que una persona que tiene colesterol alto puede tener placas, esas mismas placas que le puede producir el colesterol en el corazón. Acordemos, digamos a la gente que la aterosclerosis es una enfermedad general y difusa de todo el cuerpo. Puede afectar al corazón, a cualquier arteria, y también las arterias del pene. Exacto. El tema es que por una cuestión mecánica de diámetros, los factores que van a generar esta disfunción eréctil, diabetes, hipertensión, colesterol, baja de testosterona, el primer síntoma que producen es disfunción eréctil. Si vos solamente tomás Viagra para mejorar la erección y no corregís los factores de riesgo, el 11% de esos varones que tienen hipertensión, diabetes, colesterol, a los 5 años el 11% van a estar infartados, porque ya les está avisando el pene. El pene se toma hoy como un detector precoz de enfermedad vascular subyacente. Se entiende como sí, concepto, perfecto, ¿verdad? Sí. No, por supuesto, hay disfunciones eréctiles psicógenas y orgánicas. Las orgánicas son de las que estamos hablando y son las que se presentan precozmente con
con el síntoma de disfunción eréctil, anunciando una enfermedad que está por debajo. Por supuesto que hay disfunciones eréctiles psicógenas. Un varón joven y sano como todos nosotros podría tener una disfunción eréctil por ansiedad anticipatoria. Se llama ansiedad de desempeño, la adrenalina que genera la situación de una relación nueva o de una relación no formal, por ejemplo. Sí, una trampa, yo qué sé, una cosa. Por ejemplo una trampa. Para el nombre, sí, bueno, para poner una trampa produce. A mí nunca me pasó, pero puede ser. No, pero puede ser que haya tenido alguna persona que tenga estrés en ese momento, y el estrés libera catecolaminas y las catecolaminas producen vasoconstricción. Exactamente. Todo lo que nos produce ansiedad anticipatoria, por ejemplo, no sé, yo tenía un nivel de atención antes del llamado porque está vinculado a que, bueno, esa adrenalina me va a preparar para la pelea, la huida, la defensa, desde la época de los corría el dinosaurio. Ahora, si esa adrenalina está presente antes de un acto sexual, los vasos sanguíneos del pene se aprietan. O sea que si usted quisiera tener en este momento una relación sexual, no podría, o quizás tendría problemas por ese estrés que le produjo la entrevista. Claro, pero es un estrés regulado y modulado y moderado, porque está direccionado a estar atento y alerta para tener un buen desempeño. Te hago una pregunta, Gustavo. Sí, perdón, dale. Sí. No, una pregunta, una cosa que me parece interesante de la época, ¿no? Muy, muy de la época. Me parece a mí interesante que es la depresión y los antidepresivos, y más los inhibidores de la serotonina que producen como efecto adverso. Digamos, ahí hay una dupla terrible, una dupla que puede ser, que a lo mejor puede ser una buena consulta para un andrólogo. Una persona depresiva, una persona con depresión que es medicada con antidepresivos tipo sertralina, Prozac, fluoxetina, no Prozac es un nombre comercial, o citalopram. Digamos, todos esos producen como efecto adverso en un 10%, creo, que pueden producir retardo de la eyaculación y pueden producir disfunción eréctil. Entonces tenemos por un lado la depresión que te puede producir. Por depresión te puede producir disfunción eréctil. Y la cura, digamos, que es el antidepresivo, también te puede producir disfunción eréctil. Vos sabés que lo que decís es realmente así, pero es más alto que el 10%. Okay. De hecho, volviendo a referirme a la respuesta sexual, erección, meseta, eyaculación, orgasmo, puede afectar, un antidepresivo puede afectar ninguna o todas las etapas de la respuesta sexual. Entonces, hay varones que les afecta, varones y mujeres, ¿verdad?, que les afecta el deseo. Hay varones que les afecta la erección y a mujeres el llenado justamente de los órganos genitales internos y externos como el clítoris. El antidepresivo puede demorar mucho la respuesta orgásmica. De hecho, lo utilizamos por el efecto colateral del antidepresivo, lo utilizamos para eyaculación precoz, sertralina, paroxetina, fluoxetina, y a veces a dosis altas para eyaculadores precoces primarios que son situaciones graves, ¿no? Al minuto o antes del minuto eyaculan o ante la temperatura y la humedad de la vulva, se gatilla la eyaculación como un patrón rígido comportamental. Esos varones y andan bien con antidepresivos, pero justamente ese efecto colateral en un varón que no tiene una eyaculación precoz le puede retardar mucho la eyaculación, afectar la percepción del orgasmo en cuanto a voluptuosidad o intensidad. Entonces, y algunos nada. Y a algunos les afecta por un tiempo y después va pasando esos síntomas o los tolera, o a veces cuando empieza a mejorar de la depresión se queja de estos síntomas de la respuesta sexual afectada, y bueno, hay que estar mejorando pero para tener sexo hay que estar vivo, entonces claro. Y la depresión, sí, todo lo que vos decías es así, pero es a veces medio imprevisible qué varón va a responder a ser afectado por el antidepresivo. Hay nuevos antidepresivos como la vilazodona o la vortexetina, que es un mecanismo mucho más complejo que de la recaptación de serotonina solamente, y están pensados para que afecten menos la respuesta sexual, pero tampoco es matemático, digamos, ¿no? ¿Sirve, te hago una pregunta, Gustavo, ¿sirve tratar la disfunción eréctil si no se trata
la diabetes o la enfermedad u otra enfermedad, porque no siempre tienen que ver. A lo mejor una persona tiene diabetes y no tiene una diabetes que le produzca disfunción eréctil, pero tiene disfunción eréctil. ¿Cómo se maneja, digamos, desde el punto de vista sexológico y andrológico, ¿no? Es decir, ¿cómo haces? Es decir, bueno, ¿cómo sabes si realmente la diabetes que tiene ese paciente es la productora de la disfunción eréctil? Porque a lo mejor... Excelente la pregunta, porque los diabéticos, el 30% de los diabéticos van a producir una baja de testosterona que se llama popularmente andropausia, ¿verdad? Sí. La testosterona es un elemento esencial, no solamente para todas las características que nos hacen la masculinidad, que hablan del deseo y demás, sino para que actúen estos fármacos. Si no tenemos testosterona en niveles por lo menos normales, bajos, los medicamentos no actúan. Entonces, 30% de los diabéticos hacen andropausia. Ya tendrías como dos condiciones. Los diabéticos más tarde o más temprano van afectando estos microvasos que tienen los cilindros del pene, volvemos de nuevo al muñeco, acá lo tengo, van afectando más tarde o más temprano. Cuanto menos cuidado está la diabetes, más tempranamente va a ser afectada la erección. Pero, por supuesto, que puede haber varones que todavía la diabetes no afectó la erección y sin embargo tienen disfunción eréctil por ejemplo, ansiedad anticipatoria. Bien. Hay que medicarlos porque hay que salir lo antes posible de esa situación de empantanamiento, porque solamente genera ansiedad y esa ansiedad de depresión. Hay estudios multicéntricos, prospectivos, randomizados, doble ciego, etcétera, o sea, bien estructurados, que muestran la vinculación entre la disfunción eréctil y la depresión y cómo mejora la depresión a punto de partida de la disfunción eréctil, independientemente del psicofármaco que se utiliza, ¿verdad? Si no se mejora la erección, salir de la depresión a veces es difícil. O sea que sí, hay que medicarlo, y se puede medicar con sildenafil, tadalafil. Vardenafil teníamos hasta hace un tiempo atrás, pero bueno, Bayer lo sacó del mercado en Argentina. El mecanismo de acción de estos fármacos es muy similar. Las diferencias están dadas por la duración del tiempo de acción. Algunos duran hasta 36 horas el efecto, y algunos se pueden tomar con comida y otros no, hay que tomarlos con el estómago vacío. Y vos sabés que hay estudios que muestran, es muy interesante y hasta gracioso, ¿no? Porque estudios que muestran varones de menos de 44 años, de 44 a 60 y más de 60, cuál es la franja temporal semanal en la que tienen sexo. Y después hicieron el estudio casados contra solteros, también repitiendo las edades, y también muestran que entre el jueves a la noche y el domingo a la tarde es la posibilidad estadística de tener mayor cantidad de posibilidad de tener un encuentro sexual. O sea que sería más posible tener sexo un viernes o un sábado que un lunes a la mañana. Excepto con una amante, claro. Cosa que bueno, nunca les ha pasado. No hablemos de esas cosas. No hablemos del pecado, entonces, no hablemos del pecado. Por eso digo que los fármacos de 36 horas tienen mucho sentido en tomarlo un viernes a la tarde-noche para que dure hasta el domingo completo, ¿verdad? En el caso de disfunción el tadalafilo es clave para el fin de semana. Mucha gente, un shot de tadalafilo 20 miligramos tira uno un fin de semana. Hay gente que lo ha hecho, yo no, obviamente. Acá el amigo, el compañero Cristian Costa le quiere hacer una pregunta. No, por ahí con respecto a lo que en algún momento se había hablado mucho en las redes y en algunos medios con respecto al miedo al fracaso en la juventud y el consumo de este tipo de fármacos para ello. Para anticiparse al fracaso sin tener un diagnóstico de disfunción ni haber tenido eventos desfavorables. Pero ¿cuál sería la pregunta? No, ¿cómo lo ves y cómo, o sea, si recibís consultas de este tipo que por ahí después traen problemas, efectivamente por el consumo, trae efectos secundarios de estas drogas, tanto en el aparato reproductor como en la salud en general. Digo, por el consumo en jóvenes, que yo por lo menos lo veo cada vez más y se habla mucho del consumo joven sin diagnóstico, sin necesidad, sin prescripción y con todos los riesgos que conlleva, ¿no? Sí, el consumo de antidepresivos para retardar la eyaculación es como si fuera el combo de fin de semana. Antidepresivos vinculado a este tipo de fármacos y alcohol. Sí. No es que los fármacos estos traen problemas sobre la salud. El tema es la combinación con el alcohol, punto uno. Y el otro elemento es como, yo siempre trato de poner un ejemplo que esté fuera de la sexualidad para que quede más gráfico.
Imagínate que vos tomás una pastilla para jugar bien al fútbol, Sí. pero no aprendiste a jugar bien al fútbol. Sí. El día que no tenés esa pastilla te clavas de punta. Sí, Bueno, ese es el riesgo para ser gráfico y simple y concreto. El tema es el destete en esta población de la que vos me estás planteando, el destete de este tipo de fármacos para tener sexo, porque el problema que son las Claro, causas de la es el consulta. bastón. ¿Cómo dejo? El tema es el ¿Cómo dejo bastón. de tomar esto? Cuando la medicación, siempre el problema de la medicación es cuando la medicación se transforma en el bastón que uno tiene en el bolsillo. Cuando uno depende de la medicación como bastón, es decir, si no se me para, me mando, ahí estamos en problemas. Ahí estamos en problemas. Bueno, Exacto, Gustavo Baigorri, ¿cuándo vas a venir acá? No es para mostrar el pene, digo, me refiero con prótesis, para hacer los tratamientos, para ver los tratamientos quirúrgicos. A mí me impresiona mucho cada vez que veo videos de sí, las prótesis de pene. Primero me entusiasma, digo, bueno, tengo, a lo mejor tardía, pero tengo una solución. Pero después me impresionan cuando veo los videos. La verdad que termino así acurrucado y agarrándome la zona pudenda porque me da como impresión. Pero bueno, O sea que la prótesis de pene, a mí me encantaría. Dale, vamos, venite un día por favor y va a estar muy bueno. pelamos de prótesis. Me llevo el mate, las prótesis Sí, de claro. tipo que hay y las muestro para que se vean, pero va a ser un gusto. Va a claro que sí. ser muy televisivo, así que no. Bueno, Baigorri, muchísimas gracias, Gustavo, por el Zoom. Es todo, ahora que se te va el estrés, vas a poder tener relaciones sexuales, seguramente porque te bajan las catecolaminas. Y no, estamos esperando, y sí, a lo mejor hay gente que te está esperando por ahí, no queremos intimar, pero bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por la columna, muy claro, y vamos a seguir llamándote, por favor, danos bola. Un placer Bueno, que tengas muy linda tarde. Bueno, muchas gracias. Bueno, el doctor Gustavo Baigorri, que es urólogo, andrólogo, sexólogo y psiquiatra, y bueno, claro, tiene un enfoque muy piola, muy integral, y trabaja en el hospital público. Reivindicamos el hospital público. Totalmente. Y también que los hospitales públicos y en la ciudad de Buenos Aires, los enfermeros entren junto con los trabajadores, los instrumentadores quirúrgica, licenciadas en instrumentación quirúrgica, entren en la carrera profesional. Vamos a seguir repitiendo eso todo el día. Hasta que le entre primero a Quirós en la cabeza. Bueno, no empecemos a dar nombres. Usted con los nombres, como ya la vez pasada me metió en unos quilombos terribles. No diga nombre. Pero hay que ponerle nombre propio a los problemas. Pongamos política, hablemos de política. Bueno, vamos a la tanda y me arregla acá un par de cositas. Hay un montón de audios de Mónica, no sé de dónde, que manda audios. ¿Lo van a poner o me los pone a mí acá? No sé, vamos a la tanda. Estás escuchando el primer magazine de salud. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.